Valía $40 cuando entré a ese centro de plasma. Solo otro hombre divorciado y arruinado vendiendo su sangre para comprar comida. 20 minutos después, una compañía farmacéutica me ofreció $8.700.000. Y lo único que querían saber era dónde había estado el 26 de abril de 1986. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Ahora sí, continuemos. Mi nombre es Ryland Morse. Tengo 52 años. Y hace 6 meses, creía saber exactamente cómo terminaría mi historia. Solo, en un pequeño apartamento que olía al restaurante chino del piso de abajo, contando monedas para la lavandería y fingiendo que no escuchaba el teléfono porque no podía pagar la factura. Aquel martes de octubre tenía exactamente $17 en mi cuenta bancaria y un cuarto de tanque de gasolina que debía durar 3 días más. El centro de plasma de Detroit está entre una casa de cambio y una tienda de $1 en la calle Octava. Probablemente hayas pasado por lugares así sin siquiera notarlos. Ventanas cubiertas de carteles descoloridos que prometen dinero rápido y ayuda a salvar vidas. El tipo de sitio al que acudimos los que ya nos quedamos sin opciones, pero aún no sin sangre. Había estado yendo 2 veces por semana durante 3 meses. $40 por visita, 80 a la semana. La cuenta era simple, vender lo que se regenera y conservar lo que no. Mi dignidad ya había sido subastada durante el divorcio, de todos modos. Esa mañana empezó como cualquier otro día de donación. Me registré con Beatrice en la recepción, una abuela jamaicana que siempre usaba un uniforme morado y recordaba el nombre de todos. Buenos días, Ryland, cariño, dijo, deslizando la planilla por el mostrador. Estás más delgado. ¿Estás bebiendo suficiente agua? 8 vasos al día. Mentí. El agua era gratis, pero las mentiras salían aún más baratas. Luther, el flebotomista que llevaba clavando agujas en brazos desde antes de que yo naciera, me llamó al puesto número 3. Era un hombre alto, con manos tan firmes como las de un cirujano, a pesar de tener 71 años. Tu silla de siempre, dijo, dando una palmada al asiento de vinilo agrietado. Sabes, Ryland, en todos mis años haciendo esto, nunca he visto a alguien tan constante como tú. Todos los martes y viernes, 7:30 en punto. La constancia es lo único que me queda, le respondí, arremangándome la camisa para mostrar la pequeña mancha permanente donde siempre entraba la aguja. La marca de un donante habitual, el tatuaje de los desesperados. Luther preparó la aguja mientras hablaba sobre las probabilidades de los Lions esa temporada. La máquina zumbó al encenderse, y observé mi sangre fluir por el tubo, rojo oscuro, valiendo exactamente $40 para alguien, en algún lugar, que la necesitaba más que el dinero. Pero entonces la máquina emitió un pitido. No era el sonido normal que anunciaba el final del ciclo. Era un pitido agudo, insistente, equivocado. Luther frunció el ceño y revisó la pantalla. Error código 447. En 15 años de trabajo, nunca había visto ese número. No te muevas, dijo, pero su voz ya no era la misma. La calidez casual había desaparecido, reemplazada por algo que no supe identificar. Repitió el análisis de mi muestra. El mismo pitido. El mismo código. Su expresión pasó de confusión a preocupación y luego a algo parecido al miedo. Ryland, necesito que te quedes aquí. No te muevas. Voy a buscar a la doctora Holloway. La doctora Amelia Holloway era la directora médica, una mujer que solo aparecía cuando alguien se desmayaba o cuando llegaban los inspectores del estado. Llegó en menos de 30 segundos, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la gravedad de la situación. Miró la pantalla, luego me miró a mí y volvió a mirar la pantalla. Señor Morse, ¿ha estado alguna vez expuesto a químicos inusuales? ¿Accidentes industriales? ¿Servicio militar con exposición a armas químicas? Supervisé una línea de ensamblaje en una planta automotriz durante 20 años. Antes de eso, trabajé en una fábrica de repuestos. Nada fuera de lo común. Ella apartó a Luther,
Pero en una sala llena de sillas de vinilo y máquinas zumbando, la privacidad era una ilusión. Escuché cada palabra. Llama al número de protocolo del CDC. Diles que tenemos una identificación de caso blanco. Sí, estoy segura. Mira estos marcadores de anticuerpos. En menos de una hora, mi martes de $40 se había convertido en otra cosa. Hombres con trajes llegaron, no los trajes baratos de los vendedores de seguros, sino los caros, los de quienes viajan en jets privados. Evacuaron todo el centro de plasma, enviaron a los demás donantes a casa con el pago completo y disculpas por mantenimiento de equipo. El jefe de ellos se presentó como el señor Aldrich, de Nexus Pharmaceutical. Tenía el cabello plateado, un Rolex que costaba más de lo que yo había ganado en 5 años y unos ojos que me miraban como si fuera lo más interesante que había visto en su vida. Señor Morse, dijo, sentándose frente a mí en una habitación que ni siquiera sabía que existía en el centro. Lo que voy a decirle sonará imposible, pero su sangre contiene algo que hemos estado buscando desde 1986. Algo que podría salvar millones de vidas. Algo que vale mucho más que $40. Deslizó un papel por la mesa. En la parte superior había un número, $8.700.000. Le pagaremos esta cantidad por los derechos exclusivos de sus muestras y la replicación de sus anticuerpos. Pero antes, señor Morse, necesitamos saber todo sobre su vida. Específicamente, dónde estuvo el 26 de abril de 1986. Me quedé mirando ese número hasta que dejó de parecer real. $8.700.000. Había entrado preocupado por tener suficiente gasolina para llegar al viernes. Ahora una farmacéutica quería volverme rico, y solo querían saber sobre un día de hace 37 años. ¿Por qué? Pregunté. ¿Qué pasó el 26 de abril de 1986? La expresión de Aldrich se ensombreció. Murieron 4.312 personas, señor Morse. Y, de algún modo, usted es inmune a lo que las mató. Fue entonces cuando entendí que mi donación de sangre de $40 acababa de convertirse en algo completamente distinto. Fue cuando recordé que el viaje de campamento con mi tío Silas nunca había sido realmente sobre acampar. Y fue cuando comprendí por qué era la única persona de mi familia que nunca se enfermaba. Ni una sola vez en 37 años. Mi nombre es Ryland Morse. Solía valer $40 2 veces por semana. Ahora valgo $8.700.000. Y todo por 3 días de 1986 que he pasado la mayor parte de mi vida intentando olvidar. 6 meses antes de entrar a ese centro de plasma, mi vida era completamente distinta. Tenía esposa, una casa con garaje doble y un taller mecánico con mi nombre en el cartel, Morse Automotive Services, fundado en 1999. 24 años construyendo algo que importaba, y me tomó exactamente 3 meses perderlo todo. Joanna se fue un jueves. Lo recuerdo porque los jueves siempre eran día de inventario en el taller, y sabía que estaría demasiado ocupado para seguirla. Se llevó su ropa, la vajilla de su madre y el perro. Dejó el álbum de bodas en la encimera de la cocina con una nota adhesiva que decía: «No puedo seguir viendo cómo te destruyes». La destrucción a la que se refería no era por drogas, alcohol ni otra mujer. Era orgullo. Puro, obstinado y asfixiante orgullo que me impedía admitir que el taller estaba fracasando, que los préstamos nos estaban ahogando y que había gastado nuestros ahorros de jubilación tratando de mantener con vida un negocio moribundo. Me había convencido de que un mes más, una gran reparación más, un contrato de flota más, bastarían para darle la vuelta a todo. Mi hermano Vaughan lo vio venir antes que yo. Es 4 años menor, pero de alguna manera terminó siendo el responsable. Se convirtió en director de una escuela secundaria mientras yo seguía ajustando tornillos y fingiendo que la grasa bajo mis uñas significaba que era un hombre de verdad haciendo un trabajo real. Ryland, acepta la oferta de compra, me dijo 3 meses antes de que Joanna se fuera. Esa cadena quiere tu local. Recuperarás al menos el 20% de lo que debes. Es mejor que perderlo todo. Ese taller es mi legado, le respondí.
¿Qué se supone que les deje a mis hijos? ¿Una historia sobre cómo me rendí? Lo curioso de los legados es que dejan de importar cuando calientas la misma lata de sopa por tercera noche consecutiva. Después de que Johanna se fue y el banco se quedó con el taller, me mudé a un pequeño estudio en la calle Lafayette. 50 metros cuadrados de linóleo gastado y techos manchados por filtraciones de agua. El restaurante chino de abajo hacía que todo oliera a salsa de soja y aceite frito. Pero el alquiler era mes a mes, y el propietario, el señor Yao, no hacía preguntas sobre historiales crediticios. Mi hijo Dicken me llamó exactamente una vez después de que se firmaron los papeles del divorcio. Tiene 28 años, trabaja como paramédico en Columbus, salva vidas todos los días mientras su padre no pudo ni salvar un taller de transmisiones. Papá, necesitas ayuda. Hay programas, recursos. Nadie tiene que saberlo. Pero todos ya lo sabían. En una ciudad como Detroit, tu fracaso es propiedad pública. Los empleados que tuve, los clientes a los que serví durante 2 décadas, todos sabían que Ryland Morse lo había perdido todo por demasiado orgulloso para admitir que se estaba hundiendo. Mi hija Meadow lo manejó de otra forma. Tiene 26 años, trabaja como enfermera en el Northwestern Memorial de Chicago y llama todos los domingos, exactamente a las 6 en punto. No menciona el divorcio ni la bancarrota. Habla de sus pacientes, de su novio Trevor, que estudia medicina, y de los tulipanes que intenta cultivar en el balcón de su departamento. Finge que todo está bien. Y la amo por esa mentira. ¿Cómo estás comiendo, papá? Me pregunta cada semana. Como un rey, le digo, mirando mi cena de galletas saladas con mantequilla de maní. ¿Y el trabajo? ¿Alguna oportunidad de consultoría? Algunas cosas en proceso, respondo, lo cual no es del todo mentira si cuentas donar plasma como consultoría con mi propio sistema circulatorio. El centro de plasma se convirtió en mi oficina. Martes y viernes por la mañana, 7:30 en punto. La primera vez que entré, mis manos temblaban tanto que apenas podía llenar los formularios. Un hombre que alguna vez había empleado a 12 personas ahora vendía su sangre para comprar comida. Pero el personal nunca me hizo sentir un fracasado. Beatrice, en la recepción, se enteró de que yo había tenido un taller y empezó a pedirme consejos sobre su coche. Luther, el flebotomista, me contó sobre su propia bancarrota 20 años atrás y cómo logró reconstruirse desde cero. El plasma me salvó, me dijo. No hay vergüenza en usar lo que uno tiene. Y lo que yo tenía era sangre tipo O negativo, la de donante universal y venas fáciles de encontrar. $40 cada martes, 40 cada viernes, 320 al mes. Suficiente para pagar los servicios, los fideos instantáneos y la gasolina de la Ford Ranger de 1998 que aún conservaba porque era tan vieja que ni el banco la quiso. Lo peor no era la pobreza. Era el silencio. Un hombre que había pasado 24 años llegando a casa con conversaciones, con otra respiración en la oscuridad, con alguien que se preocupaba por si había almorzado o no. Ahora solo tenía paredes que resonaban y un refrigerador que zumbaba más fuerte que mis pensamientos. Creé rutinas para llenar el vacío, despertarme a las 5:30, aunque no tuviera a dónde ir, preparar café con los mismos granos por 3 días, hasta que el agua marrón apenas tuviera sabor, hacer 50 flexiones en el suelo, porque los números no juzgan, ducharme con el agua oxidada que tardaba 4 minutos en calentarse, conducir hasta la biblioteca para usar sus computadoras y buscar trabajos para los que estaba sobrecalificado o demasiado viejo. Luego, martes y viernes en el centro de plasma, donde al menos valía algo medible, $40 de utilidad líquida fluyendo desde mi brazo hacia una bolsa que ayudaría a alguien, en algún lugar, a sobrevivir otro día. No era mucho, pero era prueba de que aún tenía valor, aunque ese valor se midiera en mililitros y se pagara en efectivo que apenas alcanzaba para llenar el tanque de gasolina. Ese era yo cuando entré al centro de plasma aquella mañana de octubre. No Ryland Morse, empresario exitoso. No Ryland Morse, esposo y padre. Solo Ryland Morse, donante habitual, sangrador confiable, valiendo exactamente $40 2 veces por semana, hasta que mis venas se agotaran o mi suerte cambiara.
No tenía idea de que la sangre que vendía para comprar comida contenía la respuesta a un misterio de 37 años. Ni idea de que mi tío Silas había escondido $8.700.000 en mis venas cuando tenía 15 años. Ni idea de que mi existencia, tan inútil como creía, estaba a punto de volverse invaluable para un grupo de personas en trajes caros que habían estado buscándome sin saber mi nombre. El rostro de Luther fue la primera señal de que algo estaba mal. En 3 meses de donaciones 2 veces por semana, nunca lo había visto confundido. Ese hombre había extraído sangre de miles de personas, enfrentado todo tipo de complicaciones, desde desmayos hasta reacciones alérgicas. Pero ahora miraba la pantalla de la máquina como si estuviera escrita en un idioma desconocido. Ryland, esto va a sonar extraño, pero necesito volver a analizar tu muestra, dijo, poniéndose guantes nuevos. El analizador muestra algo que nunca había visto. La máquina pitó otra vez. El mismo código de error, 447. Luther levantó el teléfono de la pared y marcó 3 números, una extensión interna. Doctora Holloway, venga a la estación 3 de inmediato. Sí, ahora mismo. La doctora Amelia Holloway llegó tan rápido que aún se estaba poniendo la bata blanca. Tendría unos 45 años y una presencia que hacía que cualquiera se enderezara al instante. Miró la pantalla, luego me miró a mí y sacó su teléfono. Habla la doctora Holloway, del Centro de Plasma de Detroit. Necesito iniciar el protocolo de caso blanco. Autorización número 7749. No tenía idea de lo que significaba caso blanco, pero todos los demás en el edificio aparentemente sí. Las enfermeras comenzaron a salir de habitaciones que ni sabía que existían. Alguien cerró la puerta principal. Beatrice pedía disculpas a los donantes en la sala de espera, entregándoles $40 en efectivo y pidiéndoles que regresaran al día siguiente. Señor Morse, dijo la doctora Holloway, acercando una silla junto a mí. Necesito que me responda algunas preguntas y necesito total honestidad. ¿Ha estado expuesto alguna vez a químicos industriales, pesticidas o sustancias inusuales? He trabajado toda mi vida en manufactura automotriz. Nada más allá de la exposición normal de fábrica. ¿Servicio militar? ¿Tiempo en el extranjero? ¿Algún proyecto clasificado? Nunca serví. Solo salí del país una vez, a Canadá, cuando tenía 12 años. Ella tomaba notas en una tableta mientras las enfermeras extraían lo que parecía la mitad de mi sangre en tubos de colores. Tapas rojas, moradas, doradas, tubos que no había visto en 3 meses de donaciones regulares. En menos de 40 minutos, el centro de plasma se había transformado en algo que parecía sacado de un thriller médico. Hombres con trajes oscuros llenaron el pequeño vestíbulo. Llevaban auriculares, como agentes del servicio secreto, y rostros impenetrables. El que parecía estar a cargo, el señor Aldrich, tenía una presencia tan dominante que hacía que los demás parecieran parte del mobiliario. Doctora Holloway, necesitaremos la sala, dijo con voz firme. No era una petición. Ella comenzó a protestar, pero algo en su expresión la hizo detenerse. Por supuesto. Estaré en mi oficina si me necesitan. Aldrich se sentó frente a mí, sacó una tableta y me mostró una fotografía, una imagen satelital de un enorme complejo industrial. Señor Morse, esto era la planta química Brennan, en el norte de Michigan. El 26 de abril de 1986 ocurrió un incidente, una brecha catastrófica de contención que involucró un compuesto experimental llamado K427. Nunca he oído hablar de eso. Nadie lo ha hecho, respondió. El gobierno lo clasificó como ultrasecreto. El K427 fue diseñado como un potenciador agrícola, algo para hacer que los cultivos resistieran enfermedades. Pero tuvo un efecto no previsto en el tejido humano, una descomposición celular rápida, la muerte en 72 horas tras la exposición. Pasó a otra imagen, una lista interminable de nombres, miles de ellos. 4.312 personas murieron en lo que el público creyó que fue un brote de meningitis. La verdadera causa fue la exposición al K427 a través de agua subterránea contaminada.
El compuesto se extendió por 3 condados antes de que pudiéramos contenerlo. Sentí la garganta seca. ¿Y qué tiene esto que ver conmigo? Su sangre contiene anticuerpos específicos contra el K427. No solo resistencia, señor Morse. Inmunidad completa. Es la única persona que hemos encontrado en 37 años de pruebas que sobrevivió a la exposición. Necesitamos saber cómo. De repente, la habitación pareció encogerse. No entiendo. Jamás he estado en el norte de Michigan, al menos, no que recuerde. Aldrich abrió otro archivo. Nuestros registros indican que su tío, Silas Morse, trabajaba en la planta Brennan como inspector de seguridad. Tenía autorización de nivel 4, acceso a todas las áreas restringidas, incluyendo el almacenamiento del K427. ¿El tío Silas? No había pensado en él en años. Murió cuando yo tenía 16, de un cáncer que apareció de la nada y lo consumió en 6 meses. Pero antes de eso, era el tío divertido, el que nos llevaba de campamento, el que me enseñó a pescar, el que siempre tenía caramelos de mantequilla en el bolsillo. ¿Hay más?, continuó Aldrich. 3 días antes de la brecha de contención, su tío firmó la salida de 12 frascos de un antisuero experimental contra el K427. Esos frascos nunca se recuperaron. Las cámaras de seguridad lo muestran saliendo de la planta con una nevera médica. Al día siguiente, el 25 de abril, solicitó un permiso familiar de emergencia. Empecé a temblar. El viaje de campamento, susurré. Nos llevó a Vaughan y a mí ese fin de semana. Dijo que era una sorpresa. Nos sacó de la escuela. ¿Dónde fueron? A la península superior, en medio de la nada. Lo recuerdo porque me enfermé la primera noche. Muy enfermo. El tío Silas me dio un medicamento. Dijo que era para el mal de altura, pero no estábamos tan arriba. Aldrich se inclinó hacia adelante. Señor Morse, creemos que su tío sabía que la brecha era inminente. Sabía que morirían miles. No podía salvar a todos, pero intentó salvarlo a usted y a su hermano. Lo inyectó con el antisuero robado. ¿Pero por qué solo a mí? ¿Por qué no a Vaughan? Necesitamos analizar la sangre de su hermano de inmediato. ¿Puede contactarlo? Llamé a Vaughan a su escuela. Necesito que vengas a Detroit ahora mismo. Deja todo. Ryland, ¿qué pasa? ¿Estás herido? No estoy herido. Todo lo contrario. Por favor, solo ven. Mientras esperábamos a Vaughan, Aldrich explicó su oferta: $8.700.000 por los derechos exclusivos para sintetizar mis anticuerpos. Llevaban gastando 200 millones al año en la búsqueda de inmunidad al K427. Encontrarme era como hallar un billete ganador de lotería entre un montón de recibos viejos. Hay algo más, añadió. El K427 sigue ahí fuera, diluido, inactivo en ciertos mantos acuíferos, pero el cambio climático está alterando el flujo subterráneo del agua. Los modelos de la Agencia de Protección Ambiental muestran que podría llegar a grandes centros urbanos dentro de 5 años. Sin sus anticuerpos, estaríamos ante una catástrofe que haría que 1986 pareciera un incidente menor. Vaughan llegó en 3 horas, rompiendo todos los límites de velocidad desde Grand Rapids. Irrumpió por la puerta del centro de plasma, todavía con su credencial de director escolar y la corbata que mamá le había regalado en su 40º cumpleaños. Su rostro traía 20 preguntas, pero la presencia de los agentes con aspecto federal redujo todo a una sola. Ryland, ¿qué demonios está pasando? Lo tomé por los hombros. ¿Recuerdas aquel viaje de campamento con el tío Silas? Primavera del 86, cuando me enfermé. El de cuando vomitaste toda la noche y el tío nos hizo prometer que no se lo contaríamos a mamá. Sí, lo recuerdo. La pasaste fatal. La doctora Holloway se acercó con una jeringa. Señor Morse, necesitamos analizar su sangre de inmediato. Vaughan me miró, luego miró a los hombres de traje y después a la aguja. Más vale que alguien me explique qué está pasando antes de que me claven eso.
Mientras extraían su sangre, le conté todo. El compuesto K427, los 4000 muertos, el trabajo del tío Silas en la planta química. Su rostro pasó de la incredulidad al asombro, y de ahí a algo que se parecía al dolor. Él lo sabía, susurró Vaughan. Por eso insistió tanto en llevarnos de campamento. Papá intentó detenerlo, dijo que teníamos clases, pero el tío Silas le gritó. Nunca lo había oído alzar la voz antes. Los resultados llegaron en 20 minutos. Vaughan no tenía nada. Ni anticuerpos, ni inmunidad. Solo sangre normal, con el valor estándar de $40. Pero ambos estuvimos allí, dijo. Bebimos del mismo botellón, comimos la misma comida. Entonces recordó el diario. Vaughan siempre había sido el documentador, el guardián de los recuerdos. Incluso a los 12 años llevaba una pequeña libreta a todas partes. Todavía la tengo, dijo. Está en el ático, con las cosas viejas de mamá. Aldrich organizó que un agente la recogiera de su casa. Mientras esperábamos, fuimos reconstruyendo más detalles de aquel fin de semana. Detalles que parecían insignificantes entonces, pero que ahora tenían peso. El tío Silas preparó un chocolate caliente especial la primera noche, recordé. Dijo que era una tradición de campamento, pero solo preparó una taza, para mí. Porque yo le dije que no me gustaba el chocolate caliente, añadió Vaughan. Pero se molestó mucho, casi se enfadó, insistía en que lo probara. ¿Y lo hiciste? Sí, di un sorbo y lo escupí detrás de la tienda. Tenía gusto a medicina. Muy amargo, incluso con todos los malvaviscos que le puso. El diario llegó en helicóptero. La letra de Vaughan, con 12 años, era sorprendentemente ordenada. Leyó en voz alta la entrada del 27 de abril. El tío Silas le dio a Ryland chocolate con medicina fea. Ryland vomitó por todas partes. El tío le sostuvo la cabeza y seguía pidiéndole perdón. Fingí dormir, pero lo vi llorar. Le dio más medicina de una botella plateada. Ryland volvió a vomitar. El tío Silas me hizo prometer que cuidaría de Ryland si algo le pasaba. No entiendo qué quiso decir. La doctora Holloway estudió la cronología. El antisuero debió ser experimental, sin probar en humanos. Su tío asumió un riesgo enorme. El hecho de que haya sobrevivido ya es un milagro. Se quedó conmigo toda la noche, dije, sintiendo como la memoria se volvía nítida. Recuerdo despertarme una y otra vez y él siempre estaba ahí, tomándome el pulso, haciéndome beber agua. Estaba aterrorizado. Aldrich abrió los registros laborales en su tableta. Su tío presentó su renuncia el día después de que ustedes regresaron del campamento. Nunca volvió a la planta. La brecha ocurrió 36 horas más tarde. Sabía que no podía detenerlo, dijo Vaughan en voz baja. Así que salvó a quien pudo. La señorita Winters, asistente de Aldrich, había estado cruzando bases de datos. Hay algo más, intervino. Silas Morse envió 17 cartas certificadas el 28 de abril, todas dirigidas a familias dentro de la zona de contaminación, advirtiéndoles que se marcharan de inmediato, que no bebieran agua del grifo, que se alejaran tanto como pudieran. ¿Cuántas le hicieron caso? Pregunté. Según los informes de víctimas, quizá 3 familias, respondió ella. El resto probablemente pensó que estaba loco. Me levanté, caminando de un lado a otro en la pequeña sala. $8.700.000 por mi sangre. Dinero que podría resolver todos los problemas de mi vida, restaurar todo lo que había perdido. Pero no era realmente mi sangre lo que estaban comprando. Era la decisión desesperada, hermosa y temeraria de mi tío Silas, quien robó de su empresa y me inyectó, con 15 años, un compuesto químico experimental. El dinero, le dije a Aldrich, ¿cómo funcionaría? ¿Pago único o en cuotas? Usted elige, respondió. Necesitaremos extracciones regulares durante el primer año mientras sintetizamos los anticuerpos, luego muestras periódicas después de eso.
Tendrá apoyo médico completo y un equipo asignado a su cuidado. ¿Y si digo que no? Aldrich no cambió su expresión, pero algo en sus ojos sí lo hizo. Entonces, dentro de 5 años, cuando el K-427 llegue al acuífero de Detroit, luego al de Chicago y finalmente al de Nueva York, no tendremos defensa. El número de muertos se contaría en millones. Vaughan me sujetó del brazo. No puedes negarte. Esto no se trata de dinero, Ryland. Se trata del tío Silas. Murió creyendo que había fallado. Murió cargando el peso de 4000 vidas que no pudo salvar. Salvó a una persona, dije. A mí. No, me corrigió Vaughan. Salvó a todos los que vas a salvar tú. Cada persona que reciba el antídoto hecho con tu sangre. El tío Silas no fracasó. Solo jugó una partida más larga de lo que nadie imaginó. Pensé en mi apartamento vacío, en mis $17 en la cuenta, en mi hija fingiendo que todo estaba bien durante nuestras llamadas de los domingos. Pensé en Joanna, que se fue porque fui demasiado orgulloso para admitir la derrota. Y pensé en el tío Silas, muriendo de un cáncer probablemente causado por la exposición al K-427, sin saber nunca si el riesgo insensato que había tomado con mi vida había funcionado. Lo haré, dije, pero tengo condiciones. Aldrich se recostó en su silla. Lo escucho. Primero, el antídoto llevará su nombre. Silas Morse dio su vida por esto. Él se merece el crédito. De acuerdo. Segundo, quiero saberlo todo. Cada detalle de aquella noche, cada persona que murió, cada familia afectada. No más secretos. Eso puede organizarse. Tercero, parte de este dinero irá a un fondo para las familias de las víctimas. Ellas merecen saber la verdad sobre cómo murieron sus seres queridos. Aldrich asintió. Podemos estructurarlo en el acuerdo. Y por último, añadí, mirando a Vaughan, quiero que encuentren si alguien más de la lista del tío Silas sobrevivió. Si intentó salvar a 17 familias, tal vez tuvo éxito con más de una. La sala de conferencia segura de las instalaciones de Nexus Pharmaceutical en Detroit parecía un búnker suspendido 20 pisos en el aire. Aldrich había preparado algo especial, una videollamada con alguien que llevaba 37 años esperando contar su historia. En la pantalla apareció la doctora Margaret Brennan. 84 años, pero con una mente afilada como un bisturí. Estaba sentada en lo que parecía una biblioteca doméstica, las paredes cubiertas de libros y fotografías. En una de ellas se veía a una versión más joven de sí misma, junto a una planta química, la de su padre. Señor Morse, comenzó, su voz cargada con el peso de las décadas, he pasado la mayor parte de mi vida buscándolo sin saber que existía. Su tío Silas fue la única persona que me creyó cuando intenté advertir a la Junta sobre la inestabilidad del K-427. Levantó una carpeta marcada con sellos rojos de clasificado, ahora descoloridos por los años. Estos son los archivos de personal de su tío, desclasificados el año pasado. No solo descubrió la falla de contención, señor Morse. La predijo 3 semanas antes de que ocurriera. Sentí la garganta cerrarse. ¿Cómo? Silas encontró microfracturas en los tanques de almacenamiento durante una inspección rutinaria. La administración dijo que estaban dentro de los límites aceptables. Su tío hizo sus propios cálculos y demostró que las fracturas se expandirían exponencialmente con las variaciones de temperatura. La primavera de 1986 fue inusualmente cálida y de pronto, fría. Los tanques no soportaron los cambios de presión. Sacó una fotografía, el tío Silas en su escritorio, rodeado de papeles llenos de cálculos. Incluso en la imagen granulada se notaba el agotamiento en su rostro. Vino a verme primero, continuó la doctora Brennan. Mi padre era el dueño de la planta, pero estaba en Suiza. La junta directiva lo llamó alarmista. Dijeron que evacuar 3 condados causaría pánico y destruiría el valor de las acciones. Le dieron una opción, callar y conservar su empleo o ser despedido y desacreditado. Así que robó el antisuero. Vaughan dijo que eran 12 frascos. Intervine.
Cada uno valía aproximadamente 4 millones en costos de investigación, respondió ella. Sabía que robarlos era un delito federal. Lo hizo de todos modos. La doctora Brennan ajustó sus gafas, con lágrimas formándose en sus ojos. Yo lo ayudé. Le di mis códigos de seguridad. Ambos sabíamos lo que se avecinaba. Aldrich mostró otro documento en su tableta. Este es el informe final de su tío, presentado tras su renuncia. Nadie lo leyó hasta después del desastre. Detalló exactamente cómo ocurriría, incluso los patrones de viento que propagarían el compuesto. Leí las palabras del tío Silas, escritas con el lenguaje técnico de un inspector que sabía que estaba documentando muertes futuras. La contaminación seguirá el flujo subterráneo del agua hacia el sureste. Población afectada estimada de 4.000 a 5.000 personas. Tasa de mortalidad sin antisuero, 100%. Radio de evacuación recomendado, 80 kilómetros. Clasificaron su informe, dijo la doctora Brennan. Lo llamaron especulación que podía causar pánico innecesario. 48 horas después, la gente comenzó a morir. El viaje de campamento, murmuré. Sabía que solo tenía unos días. Horas, me corrigió ella. Según sus cálculos, tenía unas 60 horas antes de la brecha. Usó 12 conduciendo para recogerlos a usted y a su hermano. El antisuero debía administrarse al menos 48 horas antes de la exposición para ser efectivo. El margen de tiempo era casi imposible. La señorita Winters había estado escribiendo durante toda la conversación. Doctora Brennan, nuestros registros muestran que usted intentó denunciar esto en 1987. Fui a la prensa, al FBI, al Congreso, respondió. Todos dijeron lo mismo, que el brote de meningitis fue una tragedia, pero vincularlo a la planta era teoría conspirativa. La empresa de mi padre tenía demasiados contratos gubernamentales, demasiados amigos poderosos. Se inclinó hacia la cámara. Señor Morse, su tío no solo lo salvó a usted. Documentó todo y lo escondió en su casa, que fue embargada tras su muerte. Llevo 37 años buscando esos documentos. ¿Qué documentos? Pregunté. Mantenía un registro paralelo. Cada violación de seguridad, cada advertencia ignorada, cada decisión que priorizó el dinero sobre las vidas humanas. Me dijo que los había ocultado en un lugar seguro, donde serían encontrados cuando llegara el momento. Vaughan se irguió de repente. La caja de aparejos de pesca, dijo. Todos lo miramos. El tío Silas me la dio antes de morir, explicó. Me dijo que la guardara, que quizá la usara cuando tuviera hijos propios. Ha estado en mi sótano durante 30 años, dijo Vaughan. Pesa 1 tonelada para ser una caja de aparejos. En menos de 2 horas, los agentes federales recuperaron la caja del sótano de Vaughan. Dentro, bajo anzuelos oxidados y líneas de pesca enredadas, había un fondo falso que contenía 3 bolsas plásticas selladas. Documentos, fotografías, informes de análisis químicos y cintas de casete con conversaciones grabadas. La doctora Brennan observó cómo las abríamos, con las manos cubriéndose la boca. Lo hizo, realmente lo hizo, murmuró. Esto lo prueba todo. Un documento llamó especialmente la atención, una lista escrita a mano por el tío Silas titulada Intentos de salvamento. 17 nombres con direcciones, números de teléfono y notas. Junto a mi nombre decía, inyección exitosa. Reacción severa, pero estabilizándose. La dosis puede ser demasiado alta para su edad. Esperar. Que Dios me perdone. Sabía que podía matarte, dijo la doctora Brennan en voz baja. El antisuero fue diseñado para adultos. Administrarlo a un muchacho de 15 años era más que arriesgado, era casi una sentencia de muerte. Pero no lo fue, respondí. No, dijo ella. De algún modo, tu cuerpo no solo sobrevivió, sino que se adaptó. Tu sistema inmunológico incorporó el antisuero en su estructura permanente. Te convertiste en una vacuna viviente.
Aldrich había permanecido en silencio durante todas las revelaciones. Finalmente habló. Señor Morse, esto lo cambia todo. Con estos documentos, podremos hacer que los responsables rindan cuentas. Las familias podrán obtener justicia. ¿Y el tío Silas? Pregunté. La doctora Brennan sonrió. Fue la primera sonrisa genuina desde que comenzó la conversación. Su tío será reconocido como el héroe que fue, el hombre que sacrificó todo para salvar a su sobrino, que intentó salvar a 17 familias, que murió creyendo que había fallado, pero que, en realidad, tuvo éxito de la forma más extraordinaria posible. Levantó una última fotografía. El tío Silas en casa de mis padres, Navidad de 1985. Se reía de algo fuera de cámara, probablemente una de las malas bromas de mi padre. Se veía feliz, normal, como alguien que no tenía idea de que, en 4 meses, tendría que elegir entre su integridad y su familia, entre obedecer las reglas o salvar vidas. Su sangre no solo es valiosa por los anticuerpos, añadió la doctora Brennan. Es valiosa porque demuestra que una sola persona puede enfrentarse a una situación imposible y encontrar la manera de salvar vidas. Su tío transformó 60 horas de advertencia en 37 años de preparación. Cada vida que se salve con el antisuero hecho a partir de su sangre será una vida que Silas Morse se negó a dejar que el K427 reclamara. El peso de todo me golpeó al instante. Las donaciones de plasma de $40. La oferta de 8.700.000. Las 4.312 personas que murieron y los millones que podrían vivir gracias a que un inspector de seguridad eligió a su sobrino por encima de su carrera. Eligió el robo antes que la obediencia. Eligió morir con la etiqueta de denunciante paranoico antes que vivir como testigo silencioso de una catástrofe evitable. Firmé el contrato con Nexus Pharmaceutical, pero no por 8.700.000. Después del testimonio de la doctora Brennan y del hallazgo de los documentos ocultos del tío Silas, la cifra cambió. La investigación federal que siguió reveló que 31 miembros de la junta directiva y funcionarios del gobierno habían ocultado deliberadamente información sobre el K427. El fondo de compensación que se vieron obligados a crear añadió otros 12 millones a lo que Nexus ya ofrecía. $20.700.000. De $40 2 veces por semana a más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Pero no lo tomé todo. 5 millones se destinaron directamente a la creación de la Fundación Silas Morse para denunciantes de seguridad química. Otros 5 millones se distribuyeron entre las familias de las 4.312 víctimas, lo que equivalía a unos $1.100 por persona. No era suficiente para devolverles a sus seres queridos, pero sí para decir que sus muertes no fueron olvidadas, que no eran solo cifras en un archivo clasificado. Conservé 10 millones, que aún me parecían un robo al universo que ya me había dado más de lo que merecía. Lo primero que hice fue pagar la hipoteca de Vaughan y crear fondos universitarios para sus 3 hijos. Intentó negarse, pero le recordé que el tío Silas había intentado salvarnos a ambos. El medicamento simplemente actuó de forma distinta en mi cuerpo. Joanna me llamó 3 días después de que la noticia se hiciera pública. Cada cadena nacional había transmitido la historia del donante de plasma de Detroit que valía 20 millones. No quería dinero, lo dejó claro desde el principio. Solo necesito entender, dijo. Todas esas noches en que te despertaba sudando, llamando a tu tío, nunca me dijiste por qué. No lo recordaba, le respondí. Mi cerebro lo enterró, lo convirtió en ruido blanco. Solo sabía que algo malo había pasado en aquel campamento, algo que me enfermó. Nos encontramos para tomar café en el mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita 29 años antes. Se veía bien, más saludable que en años. El estrés de intentar salvar nuestro negocio fallido nos había envejecido a ambos, pero ella se había recuperado antes. ¿Sabes cuál es la parte irónica? Le dije, revolviendo el azúcar en un café que ahora podía pagar con doble espresso. Pasé todo nuestro matrimonio intentando construir algo que importara, algo que perdurara. Mientras tanto, lo más valioso que tendría en mi vida ya estaba en mis venas,
puesto ahí cuando tenía 15 años. Tu tío lo sabía, dijo Joanna. De alguna forma, sabía que serías la persona indicada. Dicken condujo desde Columbus el fin de semana siguiente. Nos sentamos en mi nuevo apartamento, un verdadero departamento de una habitación, con ventanas que se abrían de verdad y una presión de agua que no requería rezos. Aún estaba procesando que su padre había pasado de vender plasma a financiar investigación médica. ¿Sabes lo que esto significa para mí?, preguntó. Cada vez que salvo a alguien como paramédico, pienso si realmente hice una diferencia. Pero tú, papá, tu sangre va a salvar millones. El tío Silas salvó millones a través de ti. Te hace pensar, dije, observando el horizonte de Detroit iluminarse al caer la tarde. ¿Cuántos héroes mueren creyendo que fracasaron? ¿Cuántos tíos Silas habrá por ahí, que tomaron decisiones imposibles cuyos frutos no se verán hasta décadas después? El antisuero, oficialmente llamado esmorlobulina, entró en producción 6 meses después. El primer lote se distribuyó en hospitales de Michigan, especialmente en las zonas donde el K427 aún acechaba en las aguas subterráneas. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades estimó que, en 2 años, habría suficiente reserva para enfrentar cualquier exposición a gran escala. Comencé a trabajar como consultor para organizaciones de seguridad química, viajando por plantas industriales de todo el país y contando la historia del tío Silas. De pie frente a inspectores de seguridad, personas con el mismo trabajo que él había tenido. Y les decía que su trabajo importaba más de lo que imaginaban. Que alzar la voz ante una violación de seguridad no se trataba solo de cumplir con las normas, sino de las 4.000 personas que no habrían tenido que morir si tan solo alguien las hubiera escuchado. Meadow voló desde Chicago para asistir a la ceremonia donde se inauguró el monumento conmemorativo, 4.312 nombres grabados en granito negro, con el del tío Silas en la parte superior. No como víctima, sino como el primer respondedor ante una crisis que él había visto venir. Su inscripción decía, Silas Morse, 1942-1987. Eligió la familia por encima del miedo. Su valentía vive en cada vida que fue salvada. Ahora guardo 2 fotos en mi billetera. La primera es de mi familia, tomada en casa de Vaughan la última Navidad. Todos juntos por primera vez desde el divorcio. Joanna y yo no hemos vuelto, pero somos algo mejor, 2 amigos que sobrevivieron a sus peores días y encontraron la paz al otro lado. La segunda foto es de aquel viaje de campamento en 1986. El tío Silas arrodillado entre Vaughan y yo, con los brazos sobre nuestros hombros. Sonríe, pero ahora puedo ver el peso en su mirada, el terrible conocimiento de lo que se avecinaba. El centro de plasma donde todo comenzó tiene enmarcada mi muestra de sangre en la pared, aquella que lo inició todo. Debajo, una placa dice, a veces el heroísmo fluye por las venas más inesperadas. Donada aquí, la muestra de $40 que salvó millones de vidas. Sigo donando plasma 2 veces por semana. No porque necesite el dinero, sino porque ahora entiendo lo que el tío Silas comprendió hace 37 años, que nuestra sangre, nuestro cuerpo y nuestra decisión de ayudar a otros son donde reside el verdadero valor. Cada persona que entra a ese centro asustada, sin dinero y desesperada por $40, no está solo vendiendo plasma. Está manteniendo con vida a alguien más. Está siendo el tío Silas de otra persona. La semana pasada, un joven padre llegó avergonzado por vender su plasma para comprar pañales. Yo estaba ahí, como siempre, para mi donación habitual. Reconocí esa mirada, la misma mezcla de vergüenza y determinación que yo había llevado durante meses. Esperé a que terminara y luego le entregué un sobre con $500. ¿Qué es esto?, preguntó. Es de parte de alguien llamado Silas, le respondí. Quería que supieras que necesitar ayuda no te hace débil. Te hace humano. Y los humanos, nos salvamos los unos a los otros. Eso es lo que hacemos. El hombre se emocionó, apretando el sobre entre las manos. Dile que gracias, de mi parte. Le doy las gracias todos los días, le dije. Cada uno de ellos.
Mi nombre es Ryland Morse. Valía $40 cuando comenzó esta historia. Ahora sé que siempre valí mucho más. No por lo que corría en mi sangre, sino porque alguien me amó lo suficiente como para arriesgarlo todo para salvarme. El tío Silas me enseñó que nuestro valor no se mide en dinero, ni en logros, ni en lo que construimos. Se mide en las vidas que tocamos, en las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve, y en el amor que derramamos cuando todo parece perdido. Si encontraste valor en esta historia, dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escuchar que sus luchas de hoy podrían estar preparándolos para un propósito que aún no pueden imaginar. Déjame un comentario contando sobre alguien en tu vida que hizo un sacrificio por ti y que solo comprendiste años después. Y no olvides suscribirte a este canal para más historias sobre personas comunes que descubrieron verdades extraordinarias en los lugares más inesperados. Recuerda, podría ser el tío Silas de alguien en este mismo momento y ni siquiera saberlo. El bien que hacemos vive más tiempo que nosotros. A veces solo necesita 37 años para demostrarse.